la noticia es que va a abrir la primera escuela pública de hip hop en Nueva York, más precisamente en el Bronx. Hace unas semanas hablamos también de que el gobierno de Brasil invirtió millones junto al Ministerio de Cultura para desarrollar programas de educación basados en la cultura del hip hop en escuelas brasileras. Y tenemos un precedente que les voy a compartir, que es la mayor capacitación o ciclo de capacitaciones y mayor cantidad de disertantes de la industria del hip hop en Argentina. Mi pregunta para abrir este debate es, si en las escuelas de Argentina se enseñase con la cultura hip hop, ¿qué materias deberían haber y qué artistas y referentes se mencionarían o se estudiarían? Ahora lo vamos a debatir, pero antes déjenme avanzar con esta info. Justo estaba viendo unas declaraciones y una data, porque esto salió la semana pasada aproximadamente, de un canciller ahí de Nueva York, que la ciudad de Nueva York va a inaugurar 5 nuevas escuelas durante los próximos meses, incluyendo una enfocada al hip hop. Entonces esto me llamó bastante más la atención. Todas estas 5 escuelas van a estar en el Bronx y en Queens. Para los que más o menos, ya que estamos con la escuela, un poco de geografía de Nueva York, está dividido en 5 municipios cuando se habla del Bronx. Queens, Staten Island, que seguro lo conocen por Wu-Tang, Manhattan y ¿cuál me está quedando? Y Brooklyn. Harlem está dentro de Manhattan, Claro, exactamente. Pero es un barrio de los picantes también, de los raperos. Se quita o sea, pegado entre Queens y Bronx, ¿no? Por ahí al norte. Ahí va con la data de geografía para que estudien a través del hip hop. Porque yo la posta, cosas de la geografía de Estados Unidos las aprendí por los raperos. Claro. No es que las aprendí por la escuela, los estados, las ubicaciones, los municipios y demás. Yo Detroit por Eminem. Obvio, represent, nada de por la industria automotriz. Esto es todo rapper, los pibes. Bueno, algunas de estas escuelas van a estar destinadas para personas con discapacidades y demás, pero yo dije, bueno, me voy a concentrar en lo del hip hop, voy a buscar más información. Antes veo una declaración de este canciller que se llama Kamar Samuels que dice: cada escuela trae algo único, distintas áreas de enfoque, niveles educativos y áreas de especialización, pero juntas reflejan una creencia fundamental y compartida de las escuelas públicas de Nueva York, que hay algo para cada estudiante y para cada familia. Ok, busco un poco más y lo de la escuela del hip hop resulta ser así. Va a iniciarse para estudiantes del 9º grado. Cuando abra las puertas, su objetivo es que, este año la inauguran. Durante cada año van a ir sumando un grado hasta que sea una escuela completamente de hip hop. Que vos podés hacer toda la primaria hip hop. Ahora es como que, bueno, no sé, yo hice hasta 7º grado y después la secundaria y después la universidad. Pero ponele que deben tener como lo que acá era el polimodal, hasta 9º grado, ¿no? Y después 3 años es más. Como es tu último año de la primaria, podés estudiarlo en una escuela de hip hop. Eso ya es una buena data. Y acá, entre otras declaraciones, dice: en el núcleo de lo que estamos hablando acá está la cultura hip hop, siendo utilizada como un vehículo para el aprendizaje. No solo artes performáticas, es más que eso. También es que los estudiantes profundicen su alfabetización y análisis crítico. Un buen ejemplo podría ser el disco de To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, y lo comparo con El Guardián entre el Centeno de Salinger, entendiendo la retórica de cada uno y sus puntos en común. Y sumemos las matemáticas, gracias a las cuales verán a los estudiantes reconocer patrones en la música, además de resolver ecuaciones algebraicas, dice el director de la escuela. Bueno, la escuela del hip hop del Bronx, como se llama, cuenta con referentes como Melle Mel, Grandmaster Caz y Special Ed, entre otros consultores, y dicen que se van a ir asociando más artistas. Podemos ver la primera imagen durante los próximos meses y una vez que abran la escuela. En toda esta búsqueda veo que hubo como una feria de la educación donde se presentaban estas noticias y demás, y encontré entre todo eso una foto que se ve que es como un stand donde están comunicando y promocionando esta escuela del hip hop. Afinando mucho el ojo, tirando el zoom en los folletos que tienen ahí abajo, porque los intenté buscar por internet y no sé si está bloqueado por la IP de Argentina. Después tiene una página que es de Coming Soon. Después intenté entrar con unos proxies para verla desde Estados Unidos y demás, pero bueno, entre el Zoom y la paciencia lo logramos. Lo que dicen los folletos oficiales dicen:
Ajá. La escuela del hip hop del Bronx usa los 5 elementos del hip hop. Y acá atención, pues siempre se habla de 4. Muchas veces con toda la data de KRS-One se habla de 9. Y acá la escuela, la primera y oficial del hip hop pública en el Bronx, está hablando de 5. Dice que son el DJing, el MCing, el arte del graffiti, el breaking y el conocimiento de uno mismo. Que esto es lo que banco y también lo dice KRS-One. Como que no importa que vos sepas mucho de la historia o que te conozcas a full, no sé, che, a 50 Cent le dispararon porque bla, bla, bla. Sino que el conocimiento que promueve el hip hop es el de conocerse a uno mismo. Dice que todos esos elementos los utiliza como cimiento de su currícula. A los estudiantes se les enseña tanto teórica académica como práctica, que esto conocido en el sistema de educación de Nueva York se lo conoce como CTE, que es algo como Career and Technically Education. Ajá. Educación técnica y práctica para sus carreras profesionales dentro de estos elementos de la cultura, fomentando así el emprendedurismo, la propiedad y el pensamiento crítico, asegurando así que cada estudiante esté listo para avanzar con sus estudios como para introducirse en el mercado laboral. Esa es la introducción. Después dice la misión de esta escuela del hip hop. Y ahora les voy a contar también algunos casos en América Latina y en Argentina. Si ustedes se van con el hip hop como nos vamos nosotros, rómpanse ya ese like y se suscriben al canal. Eso. En la misión, la Escuela del Hip Hop del Bronx empodera a los estudiantes a mejorar tanto el arte como la ciencia de la cultura, transformando la creatividad en excelencia académica, emprendedurismo y legado. Prepara a los estudiantes para ser dueños de su propia voz, desarrollar sus creaciones y liderar sus comunidades, probando que el Bronx construye cosas brillantes. Vayan pensando en cómo sería esto si se pasase a Argentina. El approach de la escuela. Dice, el aprendizaje en la escuela del hip hop del Bronx se basa en proyectos prácticos con la cultura hip hop como plan de estudios. A través de los 5 elementos, los estudiantes aprenden teoría y la ponen en práctica también. El MCing, o sea, el arte del MC, rapear, construye la comunicación. Además de que potencia el arte del idioma, en este caso es el inglés, pero yo lo entiendo algo así como que te potencia, y siempre lo digo, como en lengua y literatura, por ejemplo. Además de estudiar cuestiones de, o sea, libros, autores de tu país y demás, el saber rapear y el aprender a rapear te potencia todo eso y la comunicación. El DJing aplica matemáticas y tecnología, mientras que el graffiti enseña diseño y también a leer y escribir gracias a sus letras. El breaking, por su parte, explora la ciencia y la salud y a su vez el conocimiento potencia el pensamiento crítico, tanto para la escuela como para las carreras y trabajos que deseen abordar. Está bueno porque le encuentra la vuelta a hacer como una visión integral del hip hop, incorporando muchas características de la vida humana a cada uno de las Yo banco y de hecho artes. justo hoy entré a buscar unas fotos de esto de seminarios y de clases y de actividades que hicimos un poco más educativas respecto al hip hop, que ya estaba viendo y creo que era como, no sé, la carpeta decía 40 barras, habíamos ya dado varias. Esto tarde o temprano va a llegar. Ya existen y desde hace mucho, como vamos a decirlo, materias especiales en Harvard, en distintas universidades, cursos cortos, cosas que te suman algún puntito, opcionales y demás. Pero una escuela pública primaria es un avance es otra cosa. importante y llegó 53 años después de que nazca el hip hop. Pero una vez que llegue, imagino que van a haber un par de pruebas hasta que hayan algunos casos de éxito. Acá había, y allá debe haber también, pero acá había, me acuerdo, una escuela de rock, como la peli, pero era donde, no sé, sé que era una primaria a la que una conocida mía iba y había como cuadros de Bob Marley, de John Lennon, tipo por las aulas, y aprendían las materias básicas, pero había como una orientación general al rock donde también tocaban instrumentos, aprendían historia del rock. Claro, y seguramente tipo la poesía de Bob Dylan. Claro, y capaz así el análisis sintáctico era con los temas. Y también seguramente el contexto en el que nacieron las canciones, porque eso también te ayuda como a ubicarte en la historia. Y es de una forma interesante. Banco, ahora sigan acá pensando. Era privada, Acá en lo de Argentina que lo vamos a desarrollar. Porque otra de las últimas datas que dice este folleto dice: ¿qué estudiantes van a prosperar en esta escuela? Ajá.
Los estudiantes que van a prosperar en la escuela del hip hop del Bronx son los creadores, los que solucionan problemas, los emprendedores que ven a la cultura como una fuerza, un poder. Ellos aprenderán mucho mejor trabajando en nuestros proyectos prácticos, colaborando con otros estudiantes y enfrentándose a desafíos del mundo real, utilizando el hip hop para afilar sus voces, mejorar sus estudios y pavimentar sus caminos hacia la enseñanza superior, una carrera y también hacia el emprendedurismo. Bueno, y lo último, que es sobre el director, es un docente nacido en el Bronx, moldeado por la cultura que lo crió, es lo que dice el folleto. Jason Reyes es el director fundador de la Escuela del Hip Hop del Bronx, fusionando educación inspirada en el hip hop, métodos prácticos de aprendizaje y educación técnica. Está reimaginando la escuela secundaria, abriendo nuevos caminos hacia la universidad, el mercado laboral y el emprendedurismo, mientras honra la voz de los estudiantes, su identidad y excelencia. Buena noticia, por más que sea bastante lejos y quizás no nos cruce de momento, pero bueno, lo que pasó en Brasil también hace unas semanas, que fue una inversión tan grande en el Ministerio de Cultura para que se capaciten docentes como estudiantes en la cultura del hip hop, me parece un montón. ¿Y qué pasó en Argentina? Traje unas fotos, esto, si la memoria no me falla, lo hicimos en 2022, que fue la mayor jornada de capacitaciones sobre la cultura hip hop con la mayor cantidad de disertantes en vivo y cada uno dando sobre, vamos a decir, alguna materia en especial. No lo abordamos desde la visión educativa como de una escuela en la que vos puedas estudiar, no sé, análisis sintáctico con la oración de una canción, no sé, Woman Don't Cry, de Bob Marley. Bueno, ¿cuál es el sujeto, el predicado? No, sino con el fin de la profesionalización del sector y por eso habían varios profesionales al respecto. Mira, acá les voy a mostrar las que hicimos. Podemos ver igual la primera imagen. Todo arrancó cuando yo empecé dando mi primer seminario, se llamaba Representar, el hip hop como filosofía de vida. Y a partir de este representar va surgiendo también todo lo otro de representar y demás. Y tenemos una imagen más. En todos los seminarios teníamos, fue en Tecnópolis, antes que el Primavera Sound. Bueno, beatmaking para músicos por Alejo Vázquez, que él dio toda una clínica de batería aplicada al beatmaking que estuvo muy buena. Después teníamos DJing y beatmaking, que estaba Pacha y Sista. Mirá. Tuvimos Mujeres en la Industria del Hip Hop, que la dio Tati Santana y Brasita. Raíces del Hip Hop, que lo dio Chris Alanis, Inti Rap y Gigant G. Y después tuvimos un taller de hosteo y casteo de batallas de freestyle, que en ese momento lo dimos Plusito, Tati y Tatu. Que los tres éramos hosts de FMS, de Red Bull, y también casters de ambas. Llegamos a ser. Hermoso. Así que como estaba bastante alineado. Eso lo vimos durante un día y durante el otro día, esto fue en la nave de la ciencia de Tecnópolis, tuvimos periodismo y redes sociales aplicadas al hip hop, que lo dio Ropa Chelo, Santi Orellana y Facundo Lozano. Hermoso. Después la de representar como el hip hop como filosofía de vida. Después jueces de batalla de freestyle. A ver. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? Yo no estuve. No nos daba el caché. No les daba el presupuesto para llevarme a mí. Acá era todo pesos y no teníamos dólares para fondear. Pero estuvo CNO y Tink. Muy bien representado. Uno representando a distintas compes. Bueno, sí. Y después producción de eventos de freestyle. Tuvo Valen Trip y estuvo Cami de FMS, que dio una data muy buena. Y después hubo, para cerrar, una clínica de freestyle que la dio el Tata y que estuvo muy flashero. Así que eso fue una movida importante que se dio acá. Después trabajamos con algunas universidades. Me acuerdo del año pasado fue, o el anterior, la UBA le dio un reconocimiento a Trueno, por ejemplo. Y cada vez, viste, se va... Ojalá no se pierda. Habiendo puntos más ahí en común. Hay toda una disciplina dentro de la cultura del hip hop que se llama Hip Hop Academia, que tiene que ver con los estudios sociales, de contextos económicos, críticos, investigación, historia y todas publicaciones de libros, de los cuales tengo mucho y me encantan, pero también hay todo una controversia porque los raperos del hood, afroamericano del Bronx te dice, mira que un blanquito de la universidad no va a explicar a nosotros lo que es el hip hop. Claro. ¿Entendés? Entonces eso es lo que pasa con este movimiento del Hip Hop Academia. Y también en como yo lo pienso acá en Argentina, es como digo, yo les puedo contar un montón de cosas porque ya hice freestyle, ya grabé discos, ya pinté graffiti, ya organicé los eventos. Entonces
además de ser estudiosos y divulgadores de la cultura, somos parte. Es que una cosa es saber rapear, saber hacer DJ, beats o lo que sea, y otra cosa es saber comunicarlo y divulgarlo también. Y me parece que y haber pasado por todas las etapas, desde saber cómo organizar un evento, qué hay que hacer para administrarlo. Sí, más que nada es como estar dentro de la movida. Para mucha gente que por ahí no tiene idea, lo ve y dice, vi una batalla un día por YouTube y no tengo idea qué onda, pero me flashó y me gustó. Esa persona cayó a esta movida que hicieron y se va re bien flashada diciendo, existe todo eso, existen estas personas. Los empieza a seguir a todos, empieza a informarse. Es que esto también nosotros lo pensamos porque, a ver, como decíamos, y sobre todo post pandemia, se empieza a generar una industria importante. Y digo, ¿cómo te formás como jurado de batallas? Como productor de eventos de hip hop. Sí. Como periodista especializado en hip hop, porque también pasa, no sé, en los contenidos. Vos lo debes ver, yo lo veo siempre también. ¿Cuántos aparecen que quizás hacen contenidos de freestyle sin estar dentro de la movida? Sí, sin estar, sin ver, tocando de oído, leyendo, preguntándole a ChatGPT. Y muy confundidos también, porque ven algo que piensan que entienden, pero nunca pisaron una plaza en algún caso. Capaz. Y antes lo hablábamos con los artistas de cómo mejoraron sus performances y todo. Dentro de esta industria, los artistas mejoran sus performances, los productores producen mejores eventos, los organizadores, los periodistas y todos, cuanto más vamos mejorando, también más va creciendo esto. Porque antes está bien, teníamos la excusa, no me anda el cable del micrófono, pero porque no había una inversión, no se cobraba una entrada, estábamos en la plaza y demás. Ahora que se abrieron varias puertas, no se abrieron mágicamente, ¿no? Medio que las abrimos a las patadas y cada uno aportó lo suyo durante todos estos años de su lugar. Hay que también profesionalizarse, como cuando entras a un laburo y te dicen, te tenés que hacer esta capacitación para aprender tal cosa, también hay que hacerlo para las cuestiones del hip hop. Y aparte, Ale, espacios como este ayudan no solo a que el pibe que quiere ser rapero sea rapero, no pasa tanto necesariamente por ahí, más allá de que alguno puede aprender y absorber un montón de ahí, sino también que otra gente, de repente un empresario, alguien que tiene un cargo importante, un cargo público importante o quien sea, se instruya y entienda mucho más la movida y entienda también cómo integrarla a lo que hace, a su movimiento, a lo que ocurre en su municipio, en su empresa, en lo que sea. Entonces crece la industria de por sí. Y al final eso es uno de los principios más básicos. Yo ya lo aprendí del hip hop, es justamente buscarse la vida y vivir de esto. Hay un detalle importante que también todas estas iniciativas interviene el Estado, lo cual me parece súper importante. A ver, sin banderas partidarias, si se banca al hip hop y a la educación, bancamos, porque creo que todos estamos de acuerdo que bancamos a la educación, pero digo, pasa así en Brasil, pasa así en Estados Unidos, pasó así con esto que les estoy mostrando cuando fue lo del Mika Freestyle, y también pienso que pasó así, y estuve hablando con algunas autoridades. Bueno, yo estudié también otras cosas que tienen que ver con la gestión pública y demás, por eso me interesa mucho este tema. Cuando estuve en Colombia, y ellos decían que, por ejemplo, el Festival de Hip Hop al Parque, que es el mayor festival de hip hop de habla hispana, en el que tuve la suerte de, no solo de participar, sino que di un seminario, y ellos tienen toda una semana académica antes del festival. ¡Wow! Y fue como el más concurrido, además fue como una experiencia flashera, primera vez en Colombia, darlo en el Planetario de Bogotá, así a todo trapo. Que ellos decían, nosotros tenemos una política de mantener y fomentar este festival que lleva 27 ediciones. Wow, imagínense, cuando fui yo hace 2 años, deben ir por la 29, ya por celebrar la 30, quizás este año. Para que más allá del gobierno, partido que esté en el poder, no puedan darlo de baja, porque la gente va a decir, esto es nuestro. Claro. No es del gobierno, no es del Estado, no es... O sea, sí, en cierta forma, pero digo... Es nuestro y no nos pueden cortar esto que ya existe hace 27 años. Entrada libre y gratuita, 100.000 personas por día. Increíble. Tiene un valor cultural que ya trasciende el partido político que lo esté en ese momento subsidiando, digamos. Exactamente, sí, a ver, el partido político no lo subsidia, son subsidia los impuestos de la gente que lo paga, así que es como... Se llevan los laureles. Es que yo cuando me enteré de toda esta movida también en Argentina, lo primero que dije... Si parte de mis impuestos va destinado a algo de hip hop, ya estoy comprando. Perfecto, me interesa. Siento que va a algún lugar más copado que después las noticias que, nada, se la gastan en cosas raras los políticos. Y es importante el camino que se va haciendo el hip hop en la academia en Latinoamérica, porque recién el viernes que vino de Perú... Nero Luigi.
que él vino para estar en la Feria del Libro, ¿no? Para presentarse, a partir de que su disco se volvió de tanta trascendencia cultural que ya toma lugar en la academia y le dan espacio en un lugar como la academia. Entonces, lindo como ir viendo paso a paso esos reconocimientos. Sí, eso es zarpado. Él hace también 2 años con la gente de la provincia de Chubut, con su Departamento de Cultura, su Secretaría de Cultura, hicimos una presentación con todos talentos de Chubut, porque también, viste, en la Feria del Libro están los stands de las provincias, e hicimos una puesta en vivo de barras y poesía. O sea, Chubutense. eran los raperos y raperas, claro, recitando sus letras, pero en formato de poesía. Y estuvo muy bueno, fue una gran experiencia. Pero bueno, esa es la insistencia y que todos tenemos que estar pillos, que digo, más allá de las banderas de los partidos, sí tendría que ser una exigencia. Che, yo pago mis impuestos, quiero que vaya algo destinado al hip hop. Me parece bien que en las escuelas se aprenda algo de hip hop. Seguramente en Venezuela estudiarían a Cancerbero, entre muchos otros. En Argentina, para mí, Letras de Trueno se van a estudiar. Y antes de esta noticia, yo siempre lo dije. Letras de Trueno y de Woz se van a estudiar en las escuelas. También podría ser. Creo que se estudiaría, también entraría como un poco la historia, surgimiento y contexto del RKT. Mirá, sí. Y el RKT es un fenómeno muy interesante socialmente para estudiar, igual que la Cumbia 420. Que más o menos lo mismo. Y hay un proto, o sea, también yendo más atrás, cosas como lo que pasaba con Cosmos, Sindicato, ahí hay cosas donde... Y el Sindicato ganando el primer Grammy es flashero, imagino que también el Triángulo Estudio. Y la Curiaki para estudiar. Bueno, Yacimel, que estuvo, el Quinto, obvio. Después, en otras materias, los medios de comunicación. Cuando tuvimos Docs, los canales de YouTube, cuando surgieron los streamers, un shout-out para Domé también, el movimiento de las compes de plaza, el movimiento de las empresas invirtiendo en Argentina y haciendo sus ligas. Hay un montón, ya de hecho, bueno, Argentina se considera que quizás, entre comillas y diciéndolo por lo alto, tiene 10 años menos de cultura hip hop, como lo tienen la mayoría de los países fuera de Estados Unidos. Pero nos pusimos al día. Metimos un sprint y nos pusimos... Escúchame, pero ¿y no quieres presentar el proyecto? Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede, pero más allá de todo eso, digo, además... Mi hermano es docente y la tiene muy clara. Y también, a ver, esto es una idealización desde el estudio de streaming, calentito y todo bien. Hay muchísimas situaciones que están sucediendo en la educación pública argentina bastante complejas como para pensar en agregar una currícula del hip hop. Y también hoy en día los docentes tienen muchísimos más desafíos, no solo de los contenidos, sino de los contextos sociales de la que vienen los chicos y solucionar otras cosas. Esto es en un ideal, en algo para el futuro. Me parece bien que se hagan algunas pruebas, que se vaya sacando adelante, que del hip hop se aprenda y se hable en universidades y en escuelas, pero bueno, el tiempo dirá hasta dónde llega esta magia. Igual para mí es súper didáctico entender ciertos contextos históricos a través de la música, ¿no? Si vamos a un año y decimos, bueno, ¿por qué esta letra retrataba eso? ¿Por qué sonaba así? Bueno, resulta que en ese momento había mucha gente en la calle, entonces esta letra de la canción quiso... Y como que realmente hay un aprendizaje a través de la música que muchos, bueno, a nosotros que nos gusta podemos leerlo, pero siento que si se profundiza en eso es una nueva forma de aprender que es súper interesante y súper didáctica. Y acá en años que explotaba quizás o que empezaban a salir hits comerciales o tener bastante llegada cuestiones de hip hop o de rap, por llamarlo así, y durante una dictadura militar no se puede escuchar música en inglés, ya te da todo un contexto. Igual, más allá de eso, yo siento que el hip hop va a solucionar otro tema que tiene que ver con problemáticas actuales de los jóvenes respecto a prestar atención, a no tener una pantalla en la mano todo el tiempo, a la ansiedad, al enfoque en la clase, porque estoy seguro que vas a aprender mucho más fácil si estás rayando unos discos, pintando un graffiti y que te estén hablando para entrarte con la información y que tengas la información completa, pero que te comparen. Ahí están hablando de un autor como Salinger, por ejemplo, con un disco de Kendrick Lamar y que con esos paralelismos te ayude a prestarle atención, a entenderlo mejor y a fijar todos esos conocimientos. Sin ir más lejos, en nuestra época, y el otro día lo hablaba un poco con mi hermano, a ver cómo lo veía, y la cuestión hoy en día de la inteligencia artificial, que en otro momento quizás era el rincón del vago, que en otro momento era Wikipedia, en cómo uno estudia.
Ahora ya ni siquiera la mayoría de veces, y no solo los estudiantes, sino hasta gente que tiene que escribir un discurso y le salta la ficha que lo hizo con ChatGPT, ya tenés herramientas que el desafío es cómo enseñar y que las personas puedan usar esas herramientas, porque prohibiéndolas no creo que pueda durar mucho el sistema. Che, no se puede usar inteligencia artificial. Bueno, cuando arrancó Wikipedia pasaba parecido. Todos decían, no tiene más sentido, claro. No, claro, y después era muy obvio que era de Wikipedia. Iba a pasar lo mismo, solamente que cada vez se afilan más los procedimientos. Exacto. Entonces muchos... Antes había una página que era el Rincón del Vago. Sí, me acuerdo. Y vos entrabas ahí y ya tenía trabajos prácticos hechos y todo eso. Porque aparte vos flasheabas que tu profesor no sabía que existía el Rincón del Vago. Entonces vos lo llevabas y el profesor... el primer año no sabía, claro, pero después ya se enteró. Después se avivaba. Igual el nombre es muy pendenciero. Increíble. El Rincón del Vago. Así que bueno, dejen en los comentarios qué opinan sobre la educación, el hip hop academia, y qué referentes, qué grupos, qué momentos históricos, qué empresas, qué medios de comunicación lo estudiarían si tuviésemos hip hop en la educación pública argentina. ¡Bah!